Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos a Israel a Diario, hoy lunes 13 de octubre, 21 del mes de Tishrei, 738 días después de aquel sábado negro, del día más trágico, triste y cruel. Hoy es el día. No hay más rehenes israelíes vivos en la Franja de Gaza. Y ante todo les pido disculpas por salir hoy más tarde. La cantidad de información es más increíble que de costumbre, por tanto, este no va a ser nuestro único reporte de hoy. Estén pendientes porque por la tarde, hora de Israel, vamos a hacer una actualización. Día de milagros para sentir felicidad y festejar después de tanto tiempo tan difícil, tan triste, pero siempre sin olvidar a los soldados que siguen ahí en los distintos frentes que Israel tiene abiertos, a los que están regresando y que estuvieron ahí poniendo el cuerpo, a los que no van a regresar tristemente y a todas las víctimas de estos 2 años de lucha contra el más cruel de los terrorismos. Hay 20 familias que recibieron rehenes con vida. Hay familias que reciben hoy los restos de sus seres queridos que fueron secuestrados y otros que todavía no. En este último grupo hay algunos de quienes se sabe dónde están o quién tiene información sobre dónde se puede localizar o encontrar el cuerpo y hay que rescatarlos, encontrarlos en la Franja de Gaza, y otros de los cuales Hamás y los otros grupos dicen no tener ninguna información. Por eso la Plaza de los Rehenes sigue en pie, esa plaza de rehenes que hoy en la ciudad de Tel Aviv está llenísima de gente que celebra la llegada de cada uno de ellos. Aquí vemos el diario Maariv de hoy, por supuesto que no trae noticias de todo lo que sucedió esta mañana. La primera plana está dividida. Del lado derecho, según lo vemos en la pantalla, dice bienvenidos, bienvenidos los que regresan, y del lado izquierdo, bienvenido Mr. President, por supuesto Donald Trump. Poco después de las 7 de la mañana de hoy aquí en Israel, Hamás publicó la lista de los rehenes liberados hoy. Elkanah Buchbut, Matan Angrest, Abinatan Or, Yosef Haim Ohana, Alon Oel, Eviatar David, Guy Gilboa Dalal, Ron Braslavsky, Gali Berman, Siv Berman, Eitan Mor, Segev Kalfon, Nimrod Cohen, Maxim Herkin, Eitan Orn, Matan Zangauker, Barak Kupperstein, David Cunio, Ariel Cunio y Omri Miran. 2 pares de hermanos en este grupo y uno solo puede pensar en esos padres. Y en Israel explicaron lo siguiente: les permitieron, se decidió de antemano que en el momento en que fueron trasladados desde la Cruz Roja y entregados a el ejército israelí, a los oficiales del ejército israelí especialmente preparados para ellos, se les permitía decidir, elegir qué quieren hacer, si llamar por teléfono a la familia, si tomarse unos minutos para recuperarse y después hablar, si encontrarse directamente con los familiares, con todos los que los estaban esperando con tanta ansiedad. ¿Por qué? Porque llevan 2 años, además de todas las circunstancias que sabemos, básicamente sin libertad para tomar la más mínima decisión, y esa libertad es una de las primeras que recuperaron, por supuesto, junto con la más grande. Los videos oficiales, o sea, únicamente hay videos oficiales de esos encuentros y se editan, el regreso, el encuentro con las familias y demás, se editan, se les muestran a los rehenes liberados y sus familias, y una vez que tienen la aprobación son difundidos por las autoridades israelíes. Por eso quizás notamos que lleva un tiempo. Algo increíble que sucedió en la mañana de hoy es que algunos de los secuestrados, o sea que todavía estaban secuestrados, todavía estaban en la Franja de Gaza,
hablaron con sus familias. Alguien del ala militar de Hamás llamó por WhatsApp y allí se lo ve. Se ve a uno de los rehenes y a uno de los terroristas. Llamó por teléfono, o sea, llamó por WhatsApp con video al padre de David y Ariel Cunio. La familia los ve, hablan con ellos, le pasaron el teléfono a Matan Zangauker, que habló con su madre Einab, unas imágenes que están dando la vuelta al mundo, y con Ilana Grichevsky, su pareja, después Nimrod Cohen. Algo muy loco, impensable. Hubo gente que en principio no atendió porque era un número raro y después entendieron que estaban recibiendo un llamado de un terrorista del ala militar de Hamás. Hubo varios llamados así, cada uno o dos secuestrados con un hombre armado y encapuchado de Hamás vigilando. Pero todo esto tiene que ver con la imagen que Hamás quiere dar al mundo, sabiendo, como dije, que esas imágenes se van a difundir incluso en las agencias de noticias más grandes del mundo, sobre todo las de Einab Zangauker. Se vio incluso a uno de los terroristas de Hamás hablándole a los familiares, advirtiéndoles, y uno de ellos le responde, sí, diremos lo que ustedes quieran, por supuesto, porque tiene a su hijo ahí al lado. En todos los casos, el hombre de Hamás se dirigía a la familia con la que el secuestrado, todavía secuestrado, estaba hablando y les decía, difundan esto en las noticias, textual. Publiquen esto en las noticias, por supuesto todos los familiares accedían y esto forma parte de la propaganda de Hamás, algo que vimos a lo largo de estos 2 años que es un tema muy desarrollado y por el hecho de que el acuerdo les prohíbe expresamente, como ya lo habíamos informado, hacer esos siniestros actos de liberación que solían hacer con cada grupo o con cada uno de los secuestrados y entonces encontraron otra manera. Según Canal 12 de la televisión israelí, hubo una familia que no aceptó recibir una llamada del brazo militar de Hamás justamente para no formar parte de esa propaganda. El mensaje es doble, el mensaje que ellos pretenden transmitir. Primero, nosotros cumplimos después de que difundieron imágenes y difundieron a sabiendas imágenes de lo que hicieron el 7 de octubre, ahora quieren difundir imágenes de que ellos son la parte que está cumpliendo el acuerdo propuesto por Trump. Jamás es la segunda o el segundo mensaje que quieren enviar. Jamás es quien manda aquí en la Franja de Gaza. Jamás es el gobierno y no tenemos ninguna intención de cambiar eso. Claro que hay un señor llamado Donald Trump, que en este momento todavía está en Israel, que ya tiene clarísimo que eso no va a ser así. Lo dice y lo repite todo el tiempo. Y después de aquí, como sabemos, se irá hacia Egipto, a Sharm el Sheikh, para discutir justamente la segunda etapa de su plan que incluye un nuevo gobierno en la Franja de Gaza. Para eso, como decía, irá a Egipto, pero de eso vamos a hablar en algunos minutos, porque allí vemos al primer grupo de rehenes que fueron liberados. Hamás dio la orden de no seguir a los vehículos de la Cruz Roja, de no hacer manifestaciones ni acercarse a los rehenes liberados y no permitió a nadie filmar o tomar fotografías. Solo Hamás estaba a cargo de la producción del evento, dicho esto entre muchas comillas, y las imágenes se verán únicamente cuando el grupo terrorista considere conveniente, si es que en algún momento lo considera así. Y en medio de toda esta emoción llegó Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, en momentos en que era liberado el primer grupo de rehenes. En realidad ya había terminado la liberación del primer grupo y comenzaba la del segundo. Los vehículos de la Cruz Roja estaban empezando a salir de la Franja de Gaza cuando Donald Trump llegó a Israel. Algo muy raro, muy poco común es que la visita del presidente de Estados Unidos a un país tenga que compartir pantalla
con otras noticias. Pero bueno, estas cosas suceden aquí en Israel. El avión de Trump, el Air Force One, entró al espacio aéreo israelí, hizo un vuelo a baja altura, pasó especialmente por la Plaza de los Rehenes, allí en Tel Aviv, que como decía, allí hay una multitud celebrando todo el día con cánticos y bailes. Toda la gente allí lo saludó con entusiasmo, con banderas de Israel y de Estados Unidos y gritando "Thank you, Trump". Algo que no estaba planificado y, como se dijo, según dijeron las autoridades estadounidenses, se decidió sobre la marcha como un gesto hacia el pueblo de Israel. El 18 de octubre de 2023 fue la última vez que el Air Force One aterrizó en Israel, en el aeropuerto Ben Gurión, traía al entonces presidente Joe Biden y la situación, nuestra situación era bien distinta. Hoy en día todos tenemos 20 motivos para sonreír. La oficina del presidente de la Knesset repartió estas gorras con la consigna Trump presidente de paz, mientras lo esperaban la llegada del presidente estadounidense a la Knesset, el Parlamento de Israel. Allí vemos al diputado Miki Levy del partido de oposición Yesh Atid haciendo una selfie con su gorra de Trump y así muchos otros, muchísima gente. El presidente de Estados Unidos anunció esta madrugada: la guerra ha terminado. La guerra ha terminado, ¿lo entienden?, dijo. Trump hizo esta declaración durante el viaje rumbo a Israel en respuesta a la pregunta de una periodista y lo volvió a decir hoy a su llegada a la Knesset en un pasillo del Parlamento, de ese edificio tan bello que es el Parlamento de Israel, cuando los periodistas le gritaban preguntas y él se acercó y respondió. Lo dijo con toda claridad: la guerra terminó. Y todos los medios marcaron el contraste con el hecho de que el primer ministro Netanyahu todavía no comunicó el fin de la guerra. Más bien lo contrario. Anoche Netanyahu declaró que la campaña militar de Israel aún no ha terminado y advirtió de grandes desafíos de seguridad que no especificó y que, según él, será necesario afrontar en un futuro cercano. Trump aseguró que el acuerdo se va a mantener, se va a sostener, va a durar, que esa es la gran pregunta también: ¿cuánto va a durar este cese de fuego, este acuerdo de paz o como cada uno quiera llamarlo? Dijo que va a perdurar, se va a mantener porque la gente está cansada del conflicto y ahora las dos partes están felices. En las primeras horas del cese de fuego y durante los preparativos hubo varios incidentes con civiles en la Franja de Gaza que se acercaron a las tropas israelíes, incluso algunos cruzaron la línea, y esto es algo que nosotros ya conocemos desde antes del 7 de octubre de 2023, que Hamás mandaba a la línea de frente a los civiles, a realizar provocaciones y a preparar el terreno para lo que vendría después. Hasta hoy el ejército prácticamente no reaccionó o reaccionaba con delicadeza, si cabe la expresión, para no darle a Hamás una excusa para frenar la liberación de los rehenes, y a partir de ahora dicen la situación será diferente. ¿Qué podrá hacer Israel si hay violaciones del acuerdo por parte de Hamás? ¿Quién será la otra parte? ¿A quién podrá dirigirse Israel? ¿Quién será el gobierno en la Franja de Gaza? Y esto me lleva a la segunda parte del acuerdo y todas esas preguntas que están abiertas, algo que el presidente estadounidense Donald Trump tiene intención de comenzar a resolver hoy en la cumbre en Sharm el-Sheikh. Allí vemos la visita de Donald Trump a la Knesset, al Parlamento de Israel, recibido por el primer ministro Netanyahu y su esposa Sara. Y a media mañana comenzó a informarse que el primer ministro también va a participar esta tarde en la cumbre organizada por Trump y el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi. Los dos son los anfitriones en Sharm el-Sheikh. Trump y Netanyahu se reunieron en la Knesset
antes del discurso de Trump y del encuentro que tuvo con familiares de rehenes y con sobrevivientes del cautiverio, de los acuerdos anteriores, por supuesto, y según informó Canal 12, en el marco de esa reunión, Netanyahu habló por teléfono con el presidente de Egipto, al-Sisi, que desde hace años no aceptaba una llamada telefónica, no aceptaba hablar con Benjamin Netanyahu, y también fue quien vetó su participación, la participación del primer ministro de Israel en la cumbre. La situación se planteaba realmente preocupante para Israel si esto se mantenía, porque hablábamos de una cumbre con países árabes, musulmanes, con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, países europeos, muchísimos líderes internacionales para decidir el futuro de la Franja de Gaza, de Israel, de la región, pero con la Autoridad Palestina y sin Israel. Afortunadamente esto cambió y nosotros vamos a seguir muy pendientes informando sobre todo lo que sigue sucediendo incluso en este instante, en este increíble día. Y terminamos esta parte con una buena noticia, esperanzadora diría yo. El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, llegará mañana a Israel, lo que marca la primera visita de un jefe de ese país, jefe de Estado de ese país a Israel. Recordemos que en septiembre, en la Asamblea General de la ONU, Subianto se refirió a Israel con una calidez sorprendente y excepcional, sobre todo en ese marco, durante su discurso, terminando su alocución con la palabra Shalom. Indonesia es el país del mundo con la mayor población musulmana. Y esto me lleva a también recordar que el objetivo que tuvo Hamás el 7 de octubre de 2023, además de hacer desaparecer de la faz de la tierra cuantos más israelíes y judíos se pudiera, fue precisamente frenar la normalización de relaciones de países árabes y musulmanes con Israel, frenar toda posibilidad de paz. Y hoy cada vez más parece que ese objetivo no lo han logrado ni lo van a lograr. Como dije, vamos a seguir informando, estén pendientes porque hay muchísimo más para contarles. Hasta aquí entonces esta parte de nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros. Los invito como siempre a seguirnos en el canal, a suscribirse, a recomendarlo, difundirlo y hacerse parte del grupo de amigos de Israel a Diario. Debajo de este video donde dice unirse, ahí hacen clic y se pueden sumar a nuestro grupo de amigos. Muchas gracias, que tengamos muchas más buenas noticias. Shalom.